todos, estratega de las sombras. Si existe una fuerza universal que el mundo moderno respeta y obedece con una devoción ciega, esa fuerza no es la verdad, ni la bondad, ni el esfuerzo bruto. Es, sin lugar a dudas, la apariencia inquebrantable del valor. Hoy, vamos a desmantelar esta ley y a hablar de forma cruda sobre por qué tu imperativo estratégico debe ser caro, incluso cuando tu realidad actual no te lo permita. Esto es una ley de supervivencia. En la despiadada arena de la vida y los negocios, quien se presenta, se negocia o se vende a sí mismo de forma barata e impulsiva, termina siendo tratado, de forma inevitable, como un objeto desechable, como algo con una fecha de caducidad impresa. Antes de que sigamos, te exijo que dejes tu like y te suscribas de inmediato, porque la verdad que estás a punto de absorber es un conocimiento que transformará de raíz la forma en que ves el dinero, lo más importante, la forma en que el mundo te ve a ti y determina tu potencial. Maquiavelo, con su fría y brutal lucidez, comprendió un principio que la inmensa mayoría de la población se niega a aceptar por comodidad o ingenuidad. El valor real de un individuo no siempre emana de lo que intrínsecamente es, sino de la narrativa dominante que los demás perciben que ese individuo es. Vivimos en un vasto y complejo teatro de apariencias, donde quien logra brillar más intensamente no siempre es el más sabio o el más capaz, sino aquel que ha dominado el arte supremo de mostrarse como si lo fuera. Y cuando aplicamos esta ley inmutable al flujo del dinero y del poder, la verdad se vuelve brutalmente cierta. Si tú te presentas como escaso, como exclusivo, como alguien difícil de obtener o de acceder, el mundo, de forma automática, te valora y te persigue. Si, por el contrario, proyectas una imagen de desesperación, de necesidad urgente, de disponibilidad constante, el mundo te pisotea, te ignora y te somete sin remordimientos. Por esta razón fundamental, Maquiavelo habría sentenciado sin ambigüedades: sé caro, aunque no lo seas. Pero ser caro no es un estado financiero asociado a una cuenta bancaria abultada, es, en su esencia, una decisión estratégica sobre la forma en que te presentas, en cómo te mueves, en cómo caminas, cómo hablas y, sobre todo, en la forma en que utilizas tu tiempo. Es el aura de control inquebrantable que proyectas. El hombre o la mujer que ha aprendido a transmitir ese valor soberano jamás mendiga atención, nunca ruega por un reconocimiento, y lo más importante, no explica su precio, lo impone. Y aquí reside la primera gran revelación: el dinero y la riqueza en realidad obedecen a las mismas reglas oscuras que rigen la psicología humana. La gente no paga con gusto por aquello que necesita desesperadamente, paga un precio elevado por aquello que admira profundamente, por aquello que les otorga un estatus. Si tú no te respetas a ti mismo lo suficiente como para cobrar y exigir lo que vales, el mundo jamás te lo ofrecerá por caridad o por justicia divina. Piensa en el concepto de lujo: no es lujo porque sea intrínsecamente útil, es lujo porque la inmensa mayoría no puede poseerlo. Esa exclusividad calculada crea el deseo masivo. Es la ilusión de valor y de inaccesibilidad la que obliga a la gente a pagar sumas impensables por un objeto, una marca o un servicio. Este mismo principio fundamental se aplica a ti. Si deseas que te respeten, que te paguen justamente y que te traten como alguien importante, primero debes proyectar esa imagen, incluso antes de que tu realidad material se ponga al día. Aquí es donde el juego se pone verdaderamente interesante: el dilema de cómo se construye esa percepción de valor intrínseco cuando aún no posees el poder, la fortuna o la reputación real para respaldarla. ¿Cómo impones respeto y un precio alto en un entorno que solo parece escuchar a aquellos que ya brillan con luz propia? La respuesta se encuentra en el verdadero juego maquiavélico. El error más común es creer que el valor nace de la acumulación material, pero el astuto sabe que el poder comienza en la mente y se proyecta en el cuerpo. No necesitas una fortuna para parecer valioso, necesitas disciplina, misterio y control absoluto, tres activos estratégicos que cuestan exactamente cero, pero cuyo valor en el mercado de la percepción es incalculable. Comienza por la forma en que te presentas. No me refiero únicamente a vestir ropa cara, sino a la presencia que generas, la forma pausada en que ingresas a una sala, el ritmo mesurado con que hablas, la firmeza de tu mirada. Si tu lenguaje corporal y verbal proyecta la urgencia de agradar o la prisa por justificar, has perdido la batalla psicológica antes de iniciarla. Los individuos poderosos no corren detrás de la aprobación de nadie, sus movimientos están diseñados para obligar a los demás a girar su atención hacia ellos. Esta es la psicología del precio: quien transmite una calma imperturbable y una lentitud deliberada, proyecta una abundancia de tiempo y recursos. Quien se agita, se apresura o se consume en la ansiedad, transmite, con un olor inconfundible, la necesidad.
Piensa en un vendedor desesperado, su ansiedad de venta anula el valor de su producto. En cambio, el que te observa con soberanía y deja que la decisión de compra recaiga enteramente en ti, proyecta algo que todos desean, el control sobre el recurso. El astuto ha entendido que en el fondo de la psique humana, todos anhelamos aquello que no podemos poseer o acceder con facilidad. Maquiavelo lo aplicó a la política y a la guerra, y tú debes aplicarlo a tu vida profesional y personal. Quien se muestra escaso se vuelve valioso, quien se muestra eternamente disponible se vuelve inevitablemente prescindible. Esta fue la razón por la que los reyes y líderes históricos jamás bajaban al mercado ni se exponían sin un rígido protocolo. Todo en su entorno estaba diseñado para comunicar sin palabras: yo no soy cualquiera. Mi tiempo y mi presencia son un tesoro. Tú tienes el poder de replicar esto, incluso sin riqueza. Habla menos, pero cuando lo hagas, que cada una de tus palabras posea un peso específico. Cuida tu tiempo con una ferocidad obsesiva, como si fuera una joya irreemplazable. Niégate a aceptar cualquier oferta trivial. Nunca digas sí a todo. No estés siempre disponible al primer llamado. La escasez bien gestionada es el perfume más potente del poder personal. Si los demás sienten que pueden acceder a ti sin esfuerzo, dejarán de desearte, por lo tanto, de valorarte. Pero si te transformas en una presencia selectiva, tu valor intrínseco se incrementará sin que tengas que suplicar por él. La profunda lección estratégica reside en comprender que el flujo del dinero no sigue a la necesidad. Sigue, de forma implacable, al respeto incondicional. Primero debes forjar el respeto de los demás hacia tu figura y tu trabajo, y solo después la recompensa económica se manifestará como una consecuencia lógica. Nadie en su sano juicio pagará un precio caro por algo o por alguien que se comporta de forma barata o que se rebaja constantemente. Esto no es un llamado a la arrogancia vacía, sino a la supervivencia estratégica, fingir el poder y el valor hasta que estos se conviertan en tu realidad. Los grandes líderes, desde los emperadores hasta los empresarios modernos, primero construyeron su imagen de valor y su leyenda, y solo después vino la fortuna material. Maquiavelo no te aconsejaría que engañes, te diría que te fabriques a ti mismo, que te diseñes con una precisión de arquitecto como alguien cuya voz vale la pena escuchar, cuyo tiempo vale la pena pagar y cuya opinión vale la pena seguir. Jamás esperes a tener el éxito para comportarte como alguien exitoso, porque el mundo de los resultados no premia la humildad silenciosa y la paciencia pasiva, premia la confianza que intimida y el aura que no necesita validación externa. Quien aprende a proyectar un valor superior termina, inevitablemente, por ser ese valor. Quien se entrena en la mendicidad de reconocimiento, se entrena, sin saberlo, en la pobreza mental. Y esta, por dura que parezca, es la raíz del juego del dinero. No gana el que más tiene, sino el que mejor logra representar la encarnación del valor indiscutible. Y cuando internalizas este principio, comienzas a jugar en una partida superior donde cada gesto, cada silencio deliberado y cada decisión construye tu precio real en el mercado. El valor es, en última instancia, un espejismo psicológico que solo se materializa en la realidad cuando los demás deciden creer en él. La mayoría de la gente se sabotea desde el inicio, al hablar constantemente de su escasez, de sus sacrificios, de lo que les falta o de lo que no pueden lograr. Se presentan como víctimas del sistema, como si el universo les debiera algo. Maquiavelo se burlaría de esta actitud, pues él sabía que quien se queja de su situación abdica de todo poder y, por lo tanto, pierde toda autoridad para ser caro o respetado. Ser caro en el sentido maquiavélico significa controlar por completo la narrativa sobre ti mismo. Significa negarte, con soberanía, a ser evaluado por las mismas reglas que utiliza la masa. Cuando alguien, con atrevimiento, te pregunte, ¿por qué cobras o exiges tanto?, tu única respuesta debe ser una sonrisa tranquila y enigmática, pues quien explica su valor ya lo ha puesto en duda. Observa a tu alrededor. Las personas más admiradas no siempre son las más talentosas en sentido estricto, sino las que han dominado el arte de la persuasión y la convicción. Se mueven, hablan y actúan con el ritmo pausado de quien sabe que el mundo les pertenece. No lo hacen por una arrogancia vacía, sino porque han entendido que la percepción, estratégicamente cultivada, crea la realidad material. El dinero, al ser energía, sigue la seguridad. Si te comportas como alguien que teme perderlo, el dinero huye de ti. Si actúas como alguien que genera valor de forma constante, el dinero se acerca, pues la riqueza no fluye hacia la necesidad, sino hacia la seguridad inquebrantable. Maquiavelo lo habría sentenciado: muéstrate como si fueras un tesoro y pronto los demás te tratarán, sin cuestionar, como tal.
Pero este estado no se logra con orgullo vacío, sino con un autodominio extremo. Es la calma absoluta en tu voz, es la postura erguida de tu cuerpo, es el control medido en tu mirada, y, sobre todo, es la capacidad soberana de decir no cuando la inmensa mayoría espera que digas sí con sumisión. Y esta es la parte más dolorosa y difícil de todo el proceso, porque ser caro exige renunciar al placer fácil de la aprobación inmediata y del aplauso constante. Significa comprender que, a veces, la forma más efectiva de ganar respeto duradero es retirarte a tiempo y obligar a que los demás te busquen, haciendo del silencio y la ausencia una forma activa de poder. Sin embargo, hay un precio y una trampa, la coherencia. Toda aura de valor que construyas exige ser mantenida con una consistencia férrea, y es precisamente aquí donde la mayoría colapsa. Aparentan seguridad durante un único día y se derrumban al primer rechazo o crítica. ¿Cómo se logra sostener esa imagen sin que se convierta en una farsa que te consuma? La respuesta reside en algo que Maquiavelo entendía mejor que cualquiera: la constancia es el disfraz más efectivo del poder. No basta con parecer valioso una sola vez, tienes que mantener esa proyección de forma perpetua, incluso en los momentos en que nadie te está observando. El valor, al igual que el respeto, se construye y se consolida en esos instantes íntimos donde podrías rebajarte por necesidad o por impulso, pero eliges no hacerlo. Ser caro no es una pose teatral, es una práctica diaria. Es la negación absoluta a actuar desde la necesidad, incluso si la sientes en tu interior. Es sostener la calma y la indiferencia cuando el mundo intenta provocarte. Es elegir el silencio estratégico cuando sabes que hablar, aunque sea para justificarte, te haría perder fuerza. En un mundo donde todos gritan y luchan por un fragmento de atención, el individuo que se atreve a guardar silencio con una elegancia deliberada se vuelve inmediatamente intrigante. Y la intriga, cuando se gestiona con astucia, se convierte, sin excepción, en poder. El secreto no está en gritar tu valor, se proyecta al demostrar que tu energía es limitada, tu atención es selectiva y tu tiempo es sagrado. Si cada persona puede acceder a ti sin esfuerzo, tu valor percibido se desploma a cero. Pero si aprendes a estar ausente con una elegancia calculada, comienzas a ser recordado con un respeto profundo. Esto se aplica a cada aspecto de tu vida. Cada vez que aceptas un trato o una relación que está por debajo de lo que mereces, le enseñas al mundo cuál es tu precio bajo. Cada vez que dices sí por complacencia cuando tu intención era decir no, rebajas el valor de tu marca personal. Esto no tiene nada que ver con dinero, tiene que ver con autoestima estratégica. Maquiavelo no hablaba de orgullo superficial, sino del control absoluto del deseo. Quien no controla su deseo de aprobación o de tener razón se vuelve esclavo de las reacciones ajenas. Por eso, sé caro, aunque no lo seas, no significa fingir una riqueza material que no tienes, sino dominar tu necesidad interna. A veces, el acto de poder más grande es simplemente esperar a que el otro mueva su ficha, a que la oportunidad se acerque a ti, a que la energía regrese a tu centro. La paciencia, bien ejecutada, es la forma más elegante de comunicar superioridad y dominio. Mientras los demás se apresuran a gastar, a hablar sin pensar y a exhibir superficialmente, tú te transformas, gradualmente, en el tipo de persona que no necesita exhibir nada en absoluto, porque todo en ti, desde tu calma hasta tu postura, transmite que ya lo posee. Esa serenidad, ese autodominio, ese halo de misterio, esto es lo que hace que el dinero y el respeto giren en un vórtice a tu alrededor. Lo caro nunca es, en realidad, lo costoso, es lo que se percibe como difícil de alcanzar. Y cuando tú te transformas en esa presencia difícil de alcanzar, pero imposible de olvidar o ignorar, dejas de ser una opción más en el mercado, te conviertes en una autoridad que impone su valor solo con existir. Y una vez que alcanzas ese estado, el dinero deja de ser el objetivo principal de tu estrategia. Se convierte, con una inevitabilidad predecible, en una consecuencia natural de tu manera de estar y operar en el mundo. El verdadero secreto para la riqueza no está en la acumulación, está en valer más en el mercado psicológico. Porque cuando tú aprendes a darte y a sostener tu propio precio, el mundo deja de regatearte con trivialidades y te paga lo que exiges. Ser caro, incluso cuando no lo eres, es un acto fundamental de respeto hacia ti mismo. Es enviarle un mensaje claro y conciso al universo: no estoy en rebajas. Mi valor es innegociable. Y esa actitud, esa seguridad silenciosa que proyectas, es lo que separa, de forma dramática, al que lucha por sobrevivir del que domina y dirige. Maquiavelo no se limitaba a hablar de política palaciega, hablaba del poder personal absoluto.
De la necesidad de entender que la imagen, el carácter y la escasez son armas estratégicas, y que la humildad sin un propósito se convierte en invisibilidad. La dignidad, por el contrario, cuando se usa con astucia, te hace inolvidable. No se trata de engañar o de manipular para el mal, se trata de presentarte al mundo como alguien que conoce su valor con certeza, aunque el resto del mundo aún no haya tenido el tiempo o la lucidez para entenderlo. Por lo tanto, la próxima vez que te aconsejen que seas más accesible o más humilde, debes sonreír con la calma del estratega y recordar esta ley: nadie respeta, a largo plazo, aquello que está siempre y fácilmente disponible. Tu misión, estratega de las sombras, es ser esa persona que debe ganarse con esfuerzo, que deja una huella profunda cuando habla y que jamás corre detrás del reconocimiento. Debes obligar a que el mundo se detenga y te observe, en lugar de rogar para ser visto. Ser caro, aunque no lo seas, es la declaración silenciosa de tu poder. Es un acto de soberanía, elegir tu propio precio cuando nadie más lo hará por ti. Y cuando finalmente comiences a operar y a vivir desde esta conciencia superior, el dinero, las oportunidades y las personas que valen la pena acudirán a ti sin que tengas que perseguirlos con la ansiedad de la necesidad.